Nuestro pasaje a estudiar, mis hermanos, será Hebreos capítulo 6. Y a partir del verso 13 es donde desarrollaremos nuestro tema. Pero antes quisiera compartirles una encuesta que se realizó en el Reino Unido. Esta encuesta reveló que 1 de cada 3 mujeres no confían en su esposo. Pues algunos de los indicadores entre todo lo que se tenía que realizar en el estudio reveló que un muy alto número de mujeres revisan el celular de su cónyuge a escondidas, sin que él se dé cuenta. Y en el caso de los hombres, la encuesta reveló que casi el doble de los hombres por encima de las mujeres admitió que también ellos hacían lo mismo, revisar el celular de sus mujeres a escondidas. Estos resultados, mis hermanos, demostraron que existe un muy alto índice de desconfianza entre las parejas casadas. Otro estudio similar se realizó, pero ahora en parejas divorciadas. Y de entre todos los hallazgos, el más dominante que se encontró fue que, por las razones por las cuales se divorciaron, fue que perder la confianza en el cónyuge es la gota que derrama el vaso en los matrimonios. Y las razones de la pérdida de confianza fueron descendiendo desde la seriedad de una infidelidad, en el caso de los hombres, hasta la irracionalidad de algunas esposas de perder la confianza en el esposo por el incumplimiento de no comprarle un vestido nuevo que le prometió o algunas vacaciones que nunca le cumplió. Así de absurdas las razones de algunas esposas. Y ante la extensa diversidad de hallazgos maritales, el investigador Tim Lott concluyó en el Diario Británico: existen 3 aspectos fundamentales para un matrimonio exitoso: comunicación, respeto y confianza. Y agregó: la confianza, de acuerdo a nuestro estudio, es el más difícil de todos. Y cerró con un consejo a las parejas casadas diciendo lo siguiente: hay que confiar, aunque no haya ninguna garantía de que a uno no le decepcionarán. Y luego, si eso ocurre, volver a confiar. Y una vez volver a confiar, explicó Lot. Hay que seguir haciendo esto mientras sea humanamente posible y el matrimonio resistirá o se desmoronará. Bien, nuestro mensaje, mis hermanos, hoy no es acerca de los matrimonios, pero sí es acerca de la importancia de la confianza. De esto hablaremos. Si la falta de confianza, mis hermanos, en el cónyuge es un elemento totalmente destructivo y perjudicial para esta vida, ¿cuánto más perjudicial no le será para la vida venidera cuando desconfiamos de Dios, quien Él es solo verdadero, fiel, perfecto o infalible? Vamos a nuestro pasaje en Hebreos capítulo 6, mis hermanos, a partir del verso 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nuestro escritor, queriendo clarificar la eficacia y la relevancia de estas gracias, de estas virtuosas gracias de las que nos habló en el verso 12, cuando dijo: sino que por la fe y la paciencia heredan la promesa, toma ahora a Abraham como el gran ejemplo y prueba de que es por medio de la fe y la paciencia que se heredan las promesas, y no por ninguna otra cosa. No por ceremonias, aquellas cosas antiguas, no por rituales, sacrificios o prácticas, sino por la fe y la paciencia. Estos judíos a quienes nuestro escritor se dirige permanecían indecisos entre el judaísmo y el cristianismo. Nuestro escritor a los hebreos ha estado urgiendo a estos judíos a que dejen ya en el pasado, sin ningún temor, sin ninguna clase de incertidumbre, las prácticas del judaísmo y entiendan de una buena vez
que todas esas cosas nos hablaron de Cristo. Y es en Él en quien debemos depositar toda nuestra confianza. Ese es el llamado de nuestro escritor. Así que es como si les dijera, del antiguo pacto dejamos atrás todas esas cosas, ceremonias, sacrificios, rituales, prácticas, símbolos, y retenemos solamente la esencia que es Cristo por medio de la fe, para dar parte y disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto. Solamente por medio de la fe retendremos la esencia de estas cosas antiguas y entonces podremos disfrutar de los beneficios del nuevo pacto que Dios nos ha hecho. Por supuesto, mis hermanos, que esto para los judíos no fue algo fácil de hacer. Ellos habían nacido en el judaísmo. Así que cuando a ellos se les invita ahora pongan su confianza en Cristo, sucedía un conflicto interno. Para entender, mis hermanos, cómo es que ellos recibieron esta nueva noticia y este nuevo llamado, tendríamos que entender primeramente que la institución del Antiguo Testamento, a lo que ahora nuestro apóstol está llamando a que dejen atrás solamente en el sentido ceremonial, no fue un invento de algún grupo religioso, no fue un invento de sacerdotes, fue la misma institución de Dios para ellos. La revelación del Antiguo Testamento también era revelación divina del Dios verdadero. Imaginemos una situación donde un buen padre judío discute con su hijo más joven, quien se ha vuelto al cristianismo. El padre, argumentando con su amado hijo, le dice: ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo abandonaste nuestra religión? Nuestra religión judía ha sido la única y verdadera religión. Dios la ha instituido. Dios se la reveló a nuestros padres, tus abuelos, tu madre y yo. Hemos inculcado esta religión en ustedes desde niños. ¿Cómo es que ahora tú me sales con que te cambias de religión y te vuelves a Cristo? El hijo, por supuesto, no podría decirle: papá, eso no es verdad, esa religión es falsa, el cristianismo es verdadero. No podría darle una respuesta así, porque el Antiguo Testamento también era revelación de Dios. También fue instituida por Dios, tal y como el Nuevo Testamento. Y no era tanto por el respeto de su padre, sino porque esto es verdad, lo que está diciéndole su padre es verdad. El hijo no podía decirle: padre, el Nuevo Testamento es lo nuevo de Dios, porque también, como decimos, el Antiguo Testamento lo era. Así que el reto que tendría el hijo por delante es demostrarle amorosamente y pacientemente a su padre que la nueva revelación del Nuevo Testamento es la esencia que siempre había estado escondida en el Antiguo Testamento. Ese sería el reto. Y esta es la misma situación con la que está lidiando nuestro escritor a estos hebreos, con estos cristianos judíos. Así que nuestro autor no niega en ningún momento la veracidad del Antiguo Testamento. Lo que él está haciendo es llevarlos hacia la esencia, la cual estuvo escondida en el Antiguo Testamento. A esto es a lo que nuestro autor llama y nos llama a depositar nuestra confianza. No en las cosas prácticas antiguas, sino en la esencia, las cosas que prefiguraron todas estas cosas. Y por esta esencia, una vez más, nos referimos a la fe en Cristo. Depositar nuestra confianza en Cristo. Es por esta razón que Abraham es un buen punto de referencia. Pues Abraham no es llamado el padre de los que guardan la ley. Y esto es lo que querían hacer los judíos. Sino el padre de los que tienen fe. Leamos nuevamente, mis hermanos, y por favor le invito a que me siga con las escrituras, porque este frillito como que duerme. Y luego la voz tan melodiosa que yo tengo, arrulladora. Leamos nuevamente desde el verso 11 hasta el 15, para mantener el contexto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham
fue muy bien conocido por su fe y su paciencia. De Abraham se escribió en Génesis 15, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y en nuestro texto también agrega que también era un hombre que era paciente y esperó la promesa. La enseñanza, entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios quiere que atendamos en esta mañana es la siguiente. El beneficio que obtuvo Abraham por medio de fe y la paciencia es el mismo beneficio que gozarán todos ustedes, que igualmente como Abraham estén dispuestos a confiar y a esperar en el Señor hasta ver el cumplimiento total de esta promesa. Nuestro escritor menciona el ejemplo particular de Abraham, no porque Abraham haya sido el único que tuvo fe en Dios y que esperó en Dios. La Biblia está llena de ejemplos de otros hombres que hicieron lo mismo. Caleb y Josué. ¿Se acuerda de estos hombres que fueron, estos espías que fueron enviados a examinar la tierra? Regresaron con la buena noticia. Caleb traía esta buena noticia junto con Josué. El resto del grupo presentó otro diferente panorama. Dios los castiga por otros 40 años, no entrarán. Solamente a Caleb y Josué son la promesa de que ellos entrarán. Y esperaron mucho tiempo, y Caleb no se decepcionó, no se debilitó, sino al contrario, su fe siguió tan firme para esperar el tiempo. 85 años después fue cuando él pidió que Dios le diera ese monte. Eso también hizo David. También lo hizo David. Perseverar muchos años, soportar la persecución con toda paciencia hasta el cumplimiento para poseer el reino. Y más adelante en Hebreos 11 tenemos toda una larga lista de muchos otros que al igual que Abraham confiaron y esperaron en Dios. Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón. Y la lista es interminable, dice nuestro escritor. Y muchos otros. Y en nuestra era, mis hermanos, después de los tiempos bíblicos, tenemos cientos de mártires, cientos de santos que han esperado en el Señor y que hoy ellos disfrutan de la promesa. Entonces, si Abraham no era el único que había esperado en Dios, ¿por qué le parece más adecuado a nuestro escritor tomar el ejemplo de Abraham? Hablemos un poco de Abraham. Abraham, entre los judíos, fue un hombre de preeminencia. Los judíos se gloriaban creyendo que aún la descendencia de Abraham, conforme a la carne, jamás sería rechazada. Ellos lo creían, y esto era, por supuesto, que era una distorsión de lo que Dios había dicho en el pasado. En Mateo 3, del 7 al 9, mientras Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, dijo a los fariseos: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, como diciendo, nosotros no necesitamos de tu predicación, ni de arrepentimiento, ni de un bautizo preparatorio para recibir al Mesías. Nosotros descendemos de Abraham, estamos curados, estamos listos. Él les dice, no piensen eso. Igualmente en Juan 8, 31 al 44, cuando Jesús predicaba a los judíos libertad por medio de creer en Él, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos creían que por el solo hecho de ser descendientes del linaje de Abraham, ellos estaban listos para participar de los beneficios venideros. Esto les hacía poseedores naturales de los más grandes privilegios. No necesitaban más. Eso lo creían ellos. Abraham en la Biblia es considerado y llamado el padre de todos los que creen, de acuerdo a Romanos 4. También todos los que son de la fe son llamados hijos de Abraham, de acuerdo a Gálatas 3. Él es llamado en las Escrituras príncipe de Dios, de acuerdo a Génesis 23. El amigo de Dios, de acuerdo a Santiago 2. El padre de la circuncisión, Romanos 4. En él todas las familias de la tierra serán benditas, de acuerdo a Génesis 12. Y su fe es un patrón para todos los gentiles, de acuerdo a Gálatas 3 nuevamente. Y aún todos los que han muerto en Cristo, se les dice, fueron al seno de Abraham, de acuerdo a Lucas 16. Ahora, ¿y cómo fue que Abraham, mis hermanos, logró alcanzar tal grado de prominencia? Tales distintivos honorables.
¿Por qué Abraham ha sido honrado de esta manera? Y ahora se nos dice que Abraham es un ejemplo para todos ustedes. Simplemente porque Abraham, en contra de toda posibilidad, confió totalmente en Dios. Abraham, cuyo nombre original era Abraham, creció en el paganismo. Abraham fue descendiente de Seb, quien es hijo de Noé, quien después de algunas generaciones se volvieron a los ídolos, a adorar a otros dioses. De ahí llama a Dios a Abraham y le da una promesa. Le dice que le habrá de mostrar una tierra que le daría a él y a su parentela. Y por la fe Abraham obedeció saliendo de aquel lugar para recibir como herencia una tierra que él no conocía y que tampoco sabía a dónde iba. También el Señor le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las mismas estrellas. Y a pesar de que Abraham tenía 99 años y Sara, su esposa, era estéril, nuevamente Abraham le creyó a Dios porque sabía que Dios era poderoso aún para levantar hijos de las mismas piedras. Después que Isaac, el hijo de la promesa, finalmente nació, después de un tiempo de espera, cuando era ya un adolescente, Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que ama. Y sin cuestionar los motivos del Señor, Abraham otra vez estuvo dispuesto en obedecer a Dios, creyendo que Jehová proveería el sacrificio para el holocausto. La fe de Abraham, mis hermanos, no era un mero optimismo, no era un mero pensamiento positivo. Su fe podía ver más allá de las circunstancias que le rodeaban hasta encontrarse con el carácter de Dios, y en él descansaba. De su fe, escuche lo que dice Romanos 4, de la fe de Abraham, a partir del verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, mis hermanos, estaba fuera de toda posibilidad para tener un hijo. No obstante, como dice nuestra escritura, creyó contra esperanza. Abraham puso su esperanza en Dios y en lo que Dios había dicho, y por eso no se debilitó. Él consideró su propia incapacidad física, consideró la esterilidad de Sara y se fortaleció en fe. Observó las circunstancias y se fortaleció. Nos dice Romano que Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Qué significa esto, mis hermanos? En griego esto significa que sus órganos sexuales y todo su sistema reproductivo había dejado de funcionar completamente. Estaba viejo y estaban muertos para siempre. No podían servir, no podían funcionar. Y esto aunado a la situación de Sara, que era estéril, ¿qué posibilidad había de un hijo? Pero Abraham estaba plenamente convencido de que Dios podía cumplir lo que le había prometido. Sin embargo, mis hermanos, esto no fue todo lo que Abraham hizo. Y de hecho, mis hermanos, no es por esto que Abraham fue honrado y distinguido entre muchos. Podríamos decir que esta es la parte más fácil de hacer. De hecho, mis hermanos, muchas de las personas entre los incrédulos, ellos están más que predispuestos a creer que el día de mañana será mejor. Ellos, en medio de sus angustias y de sus dolores, abrigan esas esperanzas de que el día de mañana será mejor que hoy. Entonces, esta es la parte más fácil. Sin embargo, mis hermanos, el agrado que encontró Dios en la fe de Abraham es que Abraham, más que ver las bendiciones externas y futuras, visualizó a Cristo y su obra en estas promesas. Por eso se agradó Dios.
No porque Abraham deseó las cosas buenas. Todos las desean. Los incrédulos la desean. Pero hay algo que el incrédulo no puede hacer y no quiere hacer. Y es precisamente lo que Abraham hizo. Ver a Cristo por medio de la fe. Jesús mismo dijo a los fariseos en Juan 8:56: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando Abraham conoció que sería bendecido con un hijo, reconoció que tan grande bendición, mis hermanos, solamente se trataba del Salvador prometido, de la simiente prometida desde la antigüedad. Dice Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Abraham supo que en su simiente las familias de la tierra serían bendecidas, la fe de Abraham se extendió tanto hasta ver a Cristo como un sumo sacerdote delante de Dios y delante de los hombres, bendiciendo a multitudes. Hasta allá se extendió su fe. Pues de ninguna otra forma, mis hermanos, y lo hemos visto y lo hemos enseñado, de ninguna otra forma el hombre puede ser bendecido aparte de Cristo. Toda buena dádiva, toda bendición, toda cosa buena que desciende de Dios tiene que venir por medio de Cristo, de esa simiente prometida a Abraham. Repito la pregunta: ¿por qué se agradó Dios de la fe de Abraham? Repito, no por las cosas externas que Abraham visualizó. Porque cuando Dios también le reveló a Abraham la muchedumbre de hijos que saldrían de él, la cual sería tan numerosa como las estrellas y como la arena de la tierra de entre todas las naciones, la fe de Abraham se extendió tanto hasta ver de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, la muchedumbre de todos los redimidos que conforman la iglesia de Cristo. Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando Dios le dijo que le daría la tierra prometida de Canaán, Abraham, más que ver una posesión terrenal o un reposo temporal en la tierra prometida, su fe se extendió hasta ver esa ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salió como viendo esa patria celestial y eterna, de acuerdo a Hebreos 11:20. Muchos israelitas fracasaron en ver todas estas cosas por medio de la fe. Su visión fue tan corta para ver. Se conformaron con las bendiciones externas, confiaron en los ritos y las prácticas ceremoniales del antiguo pacto y no vieron más allá de esto. Ninguno de aquellos que se condenaron y que practicaron el judaísmo, ninguno de ellos quiso ver a Cristo por medio de estas cosas. Es por esta razón que Jesús veía a la nación de Israel como una nación apóstata. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero habían tergiversado su significado, torcieron su revelación y convirtieron el judaísmo en un sistema de salvación por obras, lo cual jamás fue la intención de Dios. Sin embargo, Abraham, por medio de todos esos rituales, prácticas y ceremonias, visualizaba a Cristo por medio de la fe. Ahora, mis hermanos, nosotros, sin simbolismos, sin rituales, sin sombras, ni representaciones externas, se nos ha permitido ver con gran luz. Se nos ha permitido ver la esencia de lo que hablaron todas estas cosas. Ahora, sin la posibilidad de confusión alguna, Dios nos ha dicho: este es mi Hijo amado, a él oíd, en él creer. La generación que ha nacido después del Nuevo Testamento ha recibido una mejor y completa revelación. Abundante luz ha sido dada, porque ya no hay nada que interpretar o buscar. Dios mismo nos ha dicho: a él oíd. Se trata de él.
Y esto es a lo que nos llama el Señor, mis hermanos. La simiente que Abraham visualizó por medio de la fe es el Hijo de Dios, el Cristo que de una manera perfecta caminó entre nosotros y estuvo dispuesto a ascender a la cruz para derramar su sangre y morir, aplacar la justa ira de Dios, que sea removida de sobre nosotros y así venga en su lugar toda forma de bendición espiritual. En una sola frase, la consumación de la promesa hecha desde la antigüedad para todos los que en Él confían. Y al igual que la fe de Abraham, mis hermanos, la cual se extendió al futuro hasta ver a Cristo, es la misma fe que poseemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque esta nuestra fe de la misma manera se extiende, pero ahora al pasado, para encontrarse con Cristo y aferrarse a Él hasta poseer lo que Dios ha prometido. Abraham lo visualizó en el futuro, nuestra fe lo visualiza en el pasado. Si ustedes han confiado en Cristo, mis hermanos, tienen la más grande de las certezas. Tienen la seguridad más completa, la garantía más segura. No existe nada en el cielo, no existe nada en la tierra, no existe incluso nada dentro de ti mismo que pueda arrancarte de esta bendita esperanza. No existe nada que pueda hacer a Dios decir, me retracto de lo que prometí. No existe nada. ¿Por qué? Porque así como Dios ha jurado en su ira que no entrarán en su reposo los que endurecen su corazón contra su palabra, también ha jurado en su misericordia que entrarán todos los que en Cristo confíen. Dice el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En las Escrituras, mis hermanos, vemos a Dios muchas veces jurando por sí mismo. Y en muchas otras ocasiones vemos a Dios jurando por su alma, como en el caso de Jeremías 41. Jurando por su nombre, Jeremías 44. También jurando por su diestra, Isaías 42. Jurando por su excelencia, Amós 8:7. Por su santidad, de acuerdo al Salmo 59. Y aún por su trono, Éxodo 17. Todas estas expresiones, mis hermanos, no son otra cosa más que jurar por sí mismo. Que Dios se nos revele como poseyendo partes de un cuerpo, como fragmentos, es solamente con la intención de que nosotros podamos entender, para ayudarnos a asimilar, a digerir las realidades espirituales que de otra forma no entenderíamos. Pues como sabemos por las mismas Escrituras, Dios no está compuesto de partes. Dios es el ser más puro y auténtico que jamás existe. De acuerdo a la teología sistemática, se encarga de este punto de estudiarlo, es la simplicidad de Dios. Habla de un ser, una sola esencia tan pura, no compuesta, no mezclado, no hecho. Y así de la misma manera, mis hermanos, que Dios haya hecho un juramento para confirmar su promesa, es igualmente con el solo propósito de responder a nuestra necesidad y mostrarse condescendiente con nosotros. Que Dios jure de ninguna manera significa en que Dios existe alguna posibilidad de fallar, o que jure por alguna inestabilidad o variabilidad en su carácter, que Él mismo necesita atarse a una cosa externa para asegurarse de cumplir lo que ha prometido. Tal y como nosotros, que necesitamos acuerdos, necesitamos convenios, contratos. Cuando Dios le dio a Abraham esta promesa, Abraham se preguntó, Señor, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y entonces el Señor hizo un juramento. Él jura a Abraham para demostrar su tierna consideración por su siervo, quien necesitará ser motivado a esperar con toda paciencia hasta el cumplimiento de su promesa. ¿Por qué es que jura el Señor? El Señor jura para que tengamos una fortísima esperanza. Él está diciendo que mi poder, que mi verdad, que mi santidad, mi excelencia, mi diestra, mi nombre,
mi trono, cualquier cosa que yo represente o sea, aunque mi divinidad sea destruida si fallo en una de estas cosas. Entonces, para que Abraham tenga una seguridad total, fortísima, es que Dios le place darle un juramento, pero no es por ninguna invariabilidad o por alguna inestabilidad de carácter. Ahora, alguno podría hacer otra pregunta. Entiendo que por la debilidad del hombre, Dios en su condescendencia agregue un juramento. Pero ¿por qué Dios le da un juramento a Abraham? Especialmente cuando Abraham es un ejemplo de la confianza en Dios. Especialmente cuando Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué es necesario que Dios haga un juramento cuando Abraham ha demostrado una profunda confianza en Dios? Bueno, esto es necesario, mis hermanos, porque a pesar de que Abraham mostraba una fe sólida y firme en Dios, seguía siendo carne, seguía siendo humano, tal y como todos nosotros. Pues, como sabemos, mis hermanos, en algunas otras ocasiones, Abraham dejó ver su debilidad para permanecer firme. Siendo él un simple hombre, también está sujeto a la variación, al cambio, a la inestabilidad. Esto es algo que le pertenece a su naturaleza, exactamente como todos nosotros. Recuerda, Abraham en 2 distintas ocasiones negó a Sara, a su esposa, y esto porque tuvo miedo. También cuando él mismo le preguntó al Señor, ¿y en qué sabré que la he de heredar? Dejó ver su debilidad para confiar que necesitaba algo más que la palabra de Dios. Después de que Dios le dijo, tendrás un hijo, Abraham fue impaciente y pensó, el tiempo se me está acabando, ya estoy viejo, tengo que arreglar esto. ¿Y qué hizo? Se acostó con Agar, la sierva de Sara, su esposa. Así Abraham mostró también, mis hermanos, una fe débil, un carácter inestable, mutable y su falta de confianza en algunas ocasiones. Así que ante esta realidad, mis hermanos, la confianza de Abraham, aun cuando se debilitaba por momentos, al Dios proveer un juramento, su seguridad descansaría en el juramento que Dios había hecho, solamente, y no en sus capacidades para permanecer firme. Ahora Dios le había dado una razón más para permanecer firme, a pesar de su debilidad. En nuestra vida cristiana, mis hermanos, todos nosotros experimentamos igual que Abraham una fe fuerte de momento, pero al día siguiente se debilita, nos decaemos, nos debilitamos, claudicamos. David, decíamos hace un momento, fue un hombre de fe, era capaz de pelear con un oso, venció a un león, de hecho venció a un gigante, Goliat. Sin embargo, le tenía miedo a Saúl y por muchos años estuvo huyendo de él. Fue notorio. También en el Salmo 116:11, David se avergüenza de su pecado cuando dijo que todos los profetas eran mentirosos. Y lo dijo porque especialmente ese profeta que le dijo que sería rey, él dijo, se está tardando. Todos los profetas son mentirosos. Fue impaciente. Asimismo, mis hermanos, todos nosotros, al igual que Abraham, al igual que David, seremos gobernados constantemente en algunas ocasiones por nuestra debilidad, por nuestra falta de confianza, por nuestra falta de fe, y seremos impacientes y cuestionaremos a Dios en la aparente larga espera, como hombres, tal como Abraham y como David. Muchas veces creo que muchos de ustedes dirán, tal como yo lo he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Acaso no dices tú que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes? Y si sabemos que nos oyes, entonces tendremos las peticiones que hayamos hecho. Pero no veo el fruto de mis oraciones. Señor, ¿acaso en tu palabra no dices que en Cristo somos más que vencedores? Entonces, ¿por qué muchas veces el pecado me domina? ¿Por qué todavía cuando sé que soy cristiano o cuando digo que soy cristiano, aún las tentaciones me vencen? Y otras tantas veces Satanás me sigue abofeteando, me sigue zarandeando.
Señor, ¿por qué sé que si he confiado en ti? ¿Por qué si yo digo que en ti tengo mi confianza, le tengo tanto miedo a los hombres? ¿Por qué vivo con tantas incertidumbres del día de mañana? Todos nosotros, mis hermanos, de muchas maneras nos preguntamos y luchamos con lo mismo. ¿Puedo confiarle a Dios mi vida? ¿Puedo descansar en su palabra? ¿Puede Él evitar que caiga? ¿Terminará la obra que comenzó en mí? Mira que soy viejo y aún veo que me falta mucho. ¿Será que nunca me soltará? ¿Acaso Dios se interesa en mí? ¿Hay de verdad seguridad de salvación en Él? Y ante el silencio de Dios y la aparente tardanza, mis hermanos, la verdadera fe se impone a pesar de todo esto y nos confirma en lo profundo de nuestros corazones. Sí, porque Dios lo ha jurado. No depende de lo que tú hagas o dejes de ser. Él lo ha jurado por la gloria de su nombre. Y Él lo llevará a buen término. Y todos nosotros, mis hermanos débiles, moviéndonos, corriendo por acá, para allá, arreglando nuestras vidas, pasa el tiempo y nos damos cuenta, Dios tenía el control. Él es bueno. Así que el juramento que Dios hace, mis hermanos, es por causa de nuestra debilidad e incapacidad para permanecer firme y no por ninguna variación en su carácter. ¿Cuál fue ese juramento, mis hermanos, que Dios le dio a Abraham? Hace un momento dijimos que cuando Dios le dio a Abraham esta promesa, Abraham preguntó: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces el Señor respondió de la siguiente manera. En Génesis 15 tenemos este relato a partir del verso 19. Y le dijo el Señor: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. El Señor respondió de una forma muy misteriosa, mis hermanos. Y de hecho es misteriosa para nosotros en nuestros días. Pero para Abraham, en ese tiempo, el Señor le respondió de una manera que Abraham entendía perfectamente el mensaje. Pues esto concordaba con las prácticas comunes de la época. Ahora, ¿qué significa este extraño proceder? ¿Cómo es que algo como esto podría traer seguridad a Abraham? El Señor estaba ofreciendo la más profunda seguridad por medio de practicar aquel pacto de esos días. Al partir los animales y pasar Dios entre ellos en la teofonía de estos elementos ardientes, el simbolismo es el siguiente. Decía: si Dios no cumple su promesa, que mi gloria sea eclipsada, que mi ser sufra mutación, que mi divinidad se destruya, si en una sola cosa fallo en mi promesa, que así me acontezca. Si yo fallo en una cosa, Abraham, así como estos cuerpos partidos, suceda conmigo. 1400 años después de esta ceremonia, mis hermanos, este pacto reaparece en Jeremías 34, a partir del verso 8 al 22, y vemos aquí que las partes implicadas pasaban por en medio de los cuerpos, ambas partes, para ratificar la sentencia al que falle en su promesa, al que falle en este pacto. Pero a diferencia de Génesis 15, mis hermanos, nos dice que solo aquella antorcha ardiente se paseaba por los cuerpos, diciendo con esto
que solo Dios pasó por en medio de ellos. Pero al decir que la antorcha pasaba por los cuerpos implica que solamente Él pasó más de una vez. Así Dios estaba cumpliendo un ritual, cumpliendo las dos partes del pacto. La condición para participar de esta promesa para Abraham, ¿en qué consistía? Confía, esta es tu parte, confía. Mi parte, cumplir tal promesa. Y si uno de los dos falla en cumplirlo, que le acontezca como esto, que la maldición caiga sobre él. Pero mis hermanos, por más que quisiéramos ayudarle a Abraham a permanecer firme, sabemos por los relatos bíblicos que Abraham muchas veces dudó. Sabemos que no todo el tiempo confió. Así que si uno de las partes rompió el pacto, fue Abraham, fue el hombre y no Dios. Falló Abraham. No podía cumplir las condiciones del pacto. Sin embargo, mis hermanos, por tal razón, Dios, sabiendo nuestra debilidad, conociendo nuestra pecaminosidad y nuestra naturaleza, Abraham estaba exento de pasar por ellos, por ese lugar. Él pasó en representación de Abraham también. Pasó en su representación. Y Abraham, de hecho, fue en lo que confió. Confió que Dios proveería un cordero para el sacrificio, a uno que sustituiría a Abraham para llevar la maldición en lo que él falló. Su fe fue débil, no podría permanecer. Pero Cristo sufrió la pena máxima, mis hermanos, por violar el pacto. Y tal como esos cuerpos partidos, mis hermanos, así el cuerpo del Señor fue partido. Así como esos cuerpos sangraron, así el cuerpo de Cristo sangró, porque fue tratado como quien no cumplió la condición del trato y recibió la justa retribución de nuestros pecados. La condición en la que nosotros no pudimos permanecer, Cristo lo cumplió en nuestro lugar. Y la maldición que sobre nosotros debió caer, cayó sobre Cristo. ¿Crees esto? ¿Puedes viajar al pasado y ver a Cristo crucificado, sangrando por causa de tus pecados? ¿Puedes ver esto con los ojos de la fe? ¿Puedes ver tan gloriosa revelación? Aquello que Abraham vio y dijo, Dios proveerá un sustituto. Abraham lo vio. ¿Lo ves tú? ¿Ves al glorioso Dios encarnado, derramando su sangre, muriendo por ti? Si con toda seguridad y confianza puedes decir que este sacrificio ha sido hecho por mí, entonces es a ti de quien habla este pasaje. Es a ti a quien es la promesa. Estarás seguro, mis hermanos. Tus delitos entonces fueron pagados en esa cruz. Si puedes viajar con los ojos de tu fe al pasado y reconocer que esa sangre que fue derramada en la cruz también lavaba ahora tus pecados, es para ti. Pero si no ves nada codiciable, si no ves nada hermoso, nada deseable en esta cruz, con todo el dolor, tal vez no es para ti. Tal vez es para un grupo selecto que no ha endurecido su corazón contra Dios y que han reconocido sus pecados y dicen y confiesan, necesito un Salvador. Y solamente ha habido uno y fue enviado por Dios. Pablo en Gálatas 7 del 6 al 9 nos confirma esta verdad. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. El llamado de Dios para nosotros, mis hermanos, es confiar. Y si tú has confiado en el Señor, sé paciente. En medio de las circunstancias, en medio de la promesa que Dios te ha hecho, sé paciente. Ninguno que ha confiado en el Señor y que ha esperado en el Señor ha sido defraudado. Ahora, tú podrías decir, yo tengo fe en el Señor,
Pero si tú dices que tienes fe, ¿para qué? Para que el día de mañana se paguen tus deudas, para que el día de mañana te restaure la salud. No es lo que está hablando la Escritura. No es esa clase de fe de la que se agradó Dios en Abraham. Se agradó de que pudo ver a Cristo. Y este es mi llamado a todos ustedes, mis hermanos. Vean a Cristo y descansen en Él. Si tu fe es débil, no mires a ti mismo. Tenemos un ancla segura en Él. Aquel que lo ha jurado para la gloria de su nombre. Oremos, mis hermanos. Pongámonos de pie.